La religión y la espiritualidad siempre han acompañado a la historia del ser humano. Ya sea para comprender el mundo que les rodea o para comprenderse a sí mismos, estos conceptos los han desarrollado casi todas las sociedades humanas. Da igual cuál sea tu aspecto, procedencia o recursos, que probablemente alguna vez te hayas interesado por alguno de estos conceptos. Y es que aunque religión y espiritualidad no son lo mismo, siempre han estado muy entrelazadas y son algo casi universal. Por eso este vídeo va a ser un poco diferente, y es que vamos a hablar de religión, espiritualidad y sobre todo de narcisismo, de cómo estas partes de la vida han sido importantes siempre para el ser humano y cómo las aprovecha un narcisista. También hablaremos de la famosa figura del narcisista espiritual, aunque intentaremos ir un poco más allá, por lo que en este vídeo vamos a abordar todas estas ideas. Pero antes, si eres nuevo o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Religión y espiritualidad no son lo mismo, aunque muchas veces se han confundido. Por un lado, la religión se apoya en la teología, es decir, el estudio racional de Dios. Por otro lado, la espiritualidad tiene más que ver con el autoconocimiento y el misticismo. Como dice Borja Vilaseca, la religión viene de fuera hacia adentro, suele ser una imposición. Tanto es así que solemos seguir aquella fe religiosa con la que hemos sido condicionados por nuestro entorno social y familiar desde pequeños. De alguna manera nos esclaviza a una forma de pensar que no es nuestra. En cambio, la espiritualidad viene de dentro hacia afuera, es el resultado de cultivar nuestra vida interior y de reencontrarnos con nuestro ser esencial. Es decir, que mientras la religión es un condicionamiento impuesto desde fuera, con sus normas, doctrinas, ritos, etc., la espiritualidad es algo que se siente y que, diríamos, aprendemos a sentir. La religión también tiene su parte espiritual, pero podría decirse que está algo más limitada y acotada según sus normas y creencias. En cualquier caso, cuando hable aquí de espiritualidad, me referiré tanto a la espiritualidad religiosa como a la laica. ¿Y por qué este rollo sobre la espiritualidad? Si lo que tú quieres saber son cosas sobre narcisismo. Bueno, pues para empezar, porque los narcisistas utilizan cosas que te gustan y que te hacen bien para manipularte. En este sentido, tanto la espiritualidad laica como la religiosa juegan un papel muy importante en el bienestar de muchas personas y no sería inteligente menospreciar este efecto. El narcisista sabe esto y lo utiliza en contra tuya, y es que algunas de las razones por las que la espiritualidad es tan importante para algunas personas son un sentido de propósito y significado. Mucha gente encuentra que la espiritualidad le da un sentido de propósito y significado en sus vidas, les ayuda a entender su lugar en el mundo y a encontrar el rumbo en sus vidas. También una conexión con algo superior. La espiritualidad puede proveer un sentido de conexión con algo superior que uno mismo, ya sea un poder superior, el universo o una conciencia colectiva. Esto puede ser reconfortante y tranquilizador para muchas personas. Además, les ayuda a hacer frente a desafíos en la vida. Esta parte del ser humano puede ser una fuente de fortaleza y apoyo durante los tiempos difíciles. Puede ayudar a los individuos a encontrar paz y aceptación ante la adversidad. También puede proporcionar crecimiento y desarrollo personal. La espiritualidad puede ayudar a los individuos a cultivar cualidades como la compasión, la gratitud y el perdón. Por otro lado, puede tener ciertos beneficios en la salud, ya que hay algunos estudios que demuestran que ésta puede tener efectos positivos tanto en la salud física como en la mental, incluyendo reducción de los niveles de estrés y ansiedad, mejorar el estado del ánimo y promover un estado de bienestar general. En general, la espiritualidad puede desempeñar un papel importante en la sensación de bienestar y calidad de una persona. Puede proporcionar un sentido de significado, propósito y conexión que es importante para muchas personas. Y ahora te pregunto, con todo lo que sabes de narcisismo, ¿crees que un narcisista dejaría pasar esto? Evidentemente no. Querrán apropiárselo de alguna manera para intentar controlarte y manipularte. Y es que los narcisistas usan tanto la espiritualidad como la religión para manipular a sus víctimas. A este tipo de narcisistas se les llama narcisistas espirituales. Este tipo de narcisistas usan tanto la religión como determinados valores espirituales para apoyar sus propias agendas ocultas y mantener el control sobre otros. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, aquí van algunas formas. En primer lugar, lo utilizan como una herramienta de manipulación. Los narcisistas espirituales, y aquí voy a añadir religiosos, utilizan la religión y la espiritualidad para controlar a los demás, usando lenguaje religioso o creencias que justifiquen sus propios comportamientos. También pueden decir que tienen una conexión especial con un poder superior que les otorga autoridad sobre los demás.
Y aunque esto te parezca ciencia ficción, hay muchas personas que están pasando por momentos muy duros y se refugian y se aferran a este tipo de ideas en busca de un alivio para su sufrimiento. Los narcisistas que se especializan, digamos, en este ámbito, el espiritual, suelen terminar siendo líderes religiosos de alguna comunidad o incluso ser líderes de alguna secta. ¿Pero es necesario ser líder de una secta para que se le considere un narcisista espiritual? No, en absoluto. Y es que he encontrado un poco de batiburrillo en la información que se proporciona sobre este aspecto. Normalmente se compara a todos los narcisistas espirituales con líderes de sectas, pero aunque esta sea la forma más llamativa a la que llegan, hay muchos narcisistas espirituales tranquilamente en sus casas. O sea que nunca han formado una secta, un grupo religioso, ni cualquier otra cosa, pero que aún así utilizan los mismos mecanismos para manipularte. En segundo lugar, los narcisistas hacen esto para darle un impulso a su autoestima. Los narcisistas usan la religión y la espiritualidad para elevar su propio sentido de importancia, al presentarse a sí mismos como más espirituales o piadosos que los demás. El tipo de lenguaje religioso o espiritual que utilizan para describirse a ellos mismos es con palabras como el elegido, bendecido, designado, etcétera. Ya sabes, el típico que te dice que ha sido bendecido o designado por un santo para hacer el bien en la tierra. También usarán este tipo de lenguaje para humillar y menospreciar a aquellos que no comparten sus creencias. En tercer lugar, un narcisista espiritual puede utilizar esto para desviar las críticas. Por ejemplo, puede decir que sus acciones están aprobadas por Dios o que están siguiendo un llamamiento divino y que por lo tanto no se le puede culpabilizar o hacer responsable de sus acciones. Aquí vemos el sentido de grandiosidad y de autoimportancia que los narcisistas pueden llegar a tener, y es que aunque realmente no estén desconectados de la realidad, tanto sus palabras como sus acciones indican lo contrario, aunque también va a depender del grado de narcisismo que esa persona tenga. Cuanto más narcisismo, más delirante será su discurso. Otra cosa que consiguen con esto es ganar estatus social. Los narcisistas espirituales utilizan todo esto para ganar estatus y aceptación social. Esto puede ser desde asociarse ellos mismos con importantes figuras religiosas, como presentarse ellos mismos como personas que están completamente comprometidas con una fe en particular. Y es que cuando se habla de narcisistas espirituales se tiende a hablar mucho de fes alternativas, sectas, grupos religiosos separados, pero también te puedes encontrar a este tipo de narcisistas en la iglesia de tu barrio, ya sean católicos, evangelistas, protestantes u otra religión como musulmanes o hinduistas. A los narcisistas espirituales siempre los vas a encontrar ahí. De alguna manera entienden el beneficio que la espiritualidad aporta al ser humano, también el estatus que un determinado puesto genera en una comunidad específica, y ahí meten sus tentáculos. Y es que todavía a día de hoy las comunidades religiosas tienen mucho poder en mucha gente y no podemos infravalorar eso. En quinto lugar, encontramos que otra razón por la que los narcisistas se adscriben a esto es para crear una fachada de moralidad intachable. Ya sabes que para un narcisista la imagen lo es todo, por lo que utilizan esto para construir una fachada a la que todo el mundo pueda admirar, pero que no va a tener nada que ver con su vida real. Esta imagen pública estará formada por la adopción de valores y creencias religiosas de cara a los demás y la inversión de esos roles y esas características en su vida privada. Por ejemplo, pueden mostrarse como los mayores observantes de la norma moral de su religión en particular con ellos y con los demás, para después hacer todo lo contrario. Y es que una de las grandes características de los narcisistas espirituales es la hipocresía. Por un lado muestran una cara A totalmente angelical y comprometida con una causa, en este caso religiosa o espiritual, y en privado son la cara B. En este sentido hay una palabra en la Biblia que da nombre a este tipo de narcisistas, y son los fariseos. La figura de Jesús retrata a los fariseos como atentos con lo que es visible, la observancia ritual de minucias, y que los hace parecer justos y virtuosos por fuera, sin preocuparse con lo interior. ¿Te suena todo esto de algo? Exactamente, la Biblia ya estaría hablando de virtue signaling, eso que está ahora tan de moda, y es el señalamiento y apología de las propias virtudes en detrimento de las de los demás, el postureo moral. Este comportamiento está estrechamente relacionado con el narcisismo, más concretamente con el narcisismo comunal, por lo que el narcisismo comunal y el espiritual compartirían muchas características. Ya sabes, esas personas que parece que viven por una causa justa
como es alimentar a los pobres o educar a los niños en peligro de exclusión social, y alardean de todo eso y de la madera que uno tiene que tener para hacer estas cosas, pero en realidad son otra cosa bien distinta. Si quieres saber más sobre lo que es el virtue signaling y el narcisismo comunal, aquí te dejo un vídeo. Es importante saber que no todas las personas que son religiosas son narcisistas, ni todos los narcisistas usan la religión o la espiritualidad en este sentido. Sin embargo, cuando se combinan rasgos narcisistas como son la falta de empatía, la grandiosidad y la necesidad de control, la religión y la espiritualidad se convierten en una herramienta muy poderosa de control y de manipulación. Yendo más allá del concepto de narcisista espiritual, quiero añadir aquí que muchas veces se retrata a estos como líderes de sectas o personas muy alternativas. Y si bien todos los líderes de sectas seguramente sean este tipo de narcisistas, no todos los narcisistas espirituales terminan siéndolo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no todos los narcisistas espirituales son esas personas alternativas que nos imaginamos con pelo largo, barba larga y hablando como un gurú. Por supuesto, estos también, pero hay narcisistas espirituales que responden a una imagen mucho más clásica y conservadora, que van a misa todos los días y que son amigos del párroco de la iglesia. Esos también pueden serlo. Aquí es cuando entra la fuerza de la religión, y es que muchas personas todavía siguen una religión más o menos organizada, con sus ritos, tradiciones y todo lo que ello conlleva. Lo que quiero decir es que no hace falta estar en una secta para que esta clase de narcisista te capte, sino que también los puedes encontrar en cualquier otro grupo religioso. Cuando son más del tipo alternativo, pues son los que te captan más por el lado de la espiritualidad. Por ejemplo, te harán sentir mal por no estar a un nivel de conciencia tan desarrollado como ellos, y digo esto entre comillas. Un ejemplo de esto sería cuando les pillas en una infidelidad y te dicen que ellos no responden a esas convenciones sociales, que están por encima de eso, que creían que tú también estabas por encima de eso, y que si no lo estás es porque eres menos evolucionado, con mucho más apego, como si fuese algo malo, haciéndote sentir culpable por no estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, todo eso no te lo han dicho al principio de la relación, sino cuando les has pillado. El lado más conservador de este narcisista espiritual es el que se presenta más del tipo religioso, y es que creo que de este tipo de narcisistas casi nunca he oído hablar, aunque yo conozco casos particulares. Tal vez estos narcisistas se solapen más con los narcisistas comunales, y son los que van mucho a misa, se dan golpes en el pecho, se saben todas las escrituras y contestaciones al cura, incluso salen de nazarenos en Semana Santa y hacen grandes donaciones a la caridad. Sin embargo, y pese a todo esto, en su cara B son auténticos demonios. Y mira que no me gusta demonizar a nadie, pero hablando de religiosidad, espiritualidad y narcisismo, no puedo más que hacer esta comparación. Este tipo de narcisistas te pueden producir una gran disonancia cognitiva, porque mientras por un lado rezan todas las noches y son grandes observantes de que todo se haga como Dios manda, después no tienen ningún valor ni empatía hacia el prójimo y te pueden hacer pasar las de Caín. Sea como sea el narcisista, algo que como psicólogo y como persona me produce especial rechazo es que los narcisistas se aprovechen de la espiritualidad de la gente o la adscripción a una religión determinada para aprovecharse de ellos. La espiritualidad es un refugio mental al cual todos podemos acceder, ya sea de forma religiosa o laica. Es un recurso que ayuda a muchas personas a salir adelante después de haber sufrido experiencias terribles, pero no solo eso, sino que también es una forma de vida. Y el hecho de que los narcisistas se aprovechen de esta cualidad del ser humano para manipular, explotar a otros, engañar y salirse con la suya, me parece asqueante y enervante. Parece que los narcisistas quieran que no tengamos ni un remanso de paz. Algo que te ayudará a identificar a esta clase de narcisistas es el sentido de superioridad con el que hablan de estas cosas. Mientras que la mayoría de doctrinas espirituales y religiones promueven la humildad y la autorreflexión, un narcisista espiritual sabrá todas las respuestas y se venderá a sí mismo como un gurú. Alguien que ha llegado a la iluminación y tiene a bien detenerse a ayudar a estos pobres mortales que todavía no lo hemos hecho. Esto será una gran bandera roja que te estará diciendo que por ahí no es. Y bueno, ya como reflexión final, si bien no me considero alguien especialmente espiritual, aunque haga meditación, practique mindfulness, etc., sí que reconozco el beneficio que esto tiene mucha gente y me da rabia cómo los narcisistas quieren acceder hasta este último lugar seguro que tenemos. Bueno, no olvides nunca protegerte, ya sea en esto o en cualquier otra cosa. Por cierto, ¿has conocido a muchos narcisistas espirituales?
¿Eran más del tipo alternativo o más del tipo convencional? ¿Más del tipo gurús o de golpes en el pecho? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.